Hola Paula, Hola. buenas tardes, buenos días, según donde nos estén viendo. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta temporada de Business Beyond Logics, que como te conté es de jóvenes talentos, personas muy jóvenes que están emprendiendo, que ya tuvieron como el coraje, la valentía de hacerlo. Y créeme que eso nos inspira mucho a los que estamos ya mayorcitos para precisamente sacar de energía, inspiración. Muchas gracias, Paula. No, gracias a ti por la invitación, Federico. Estoy muy emocionada de estar acá. Y nada, soy todo oídos. No, pues nada, muchas gracias y es particular porque justo para la temporada. Paula es hija de un gran amigo mío, y ha sido muy chistoso porque en el pasado me dijo, no, que le ayudara a Paula con una cosa, me explicó que hacías algo diferente de lo que hacías, después te volví a buscar, ya fui entendiendo, te entrevistamos con un amigo, pero en medio de todo, siempre las veces que he hablado contigo, me ha parecido increíble lo que haces pues con tu revista, con todo lo que estás trayendo. Y siempre nos gustaría que nos cuentes quién eres tú, cuál es tu emprendimiento y cómo llegaste a hacer tu emprendimiento y al lugar en el que estás ahora, precisamente dentro del emprendimiento. De una, perfecto. Bueno, nada, entonces yo soy Paula, soy arquitecta, estudié arquitectura. Una gran fascinación por la arquitectura durante toda mi vida, pero no tanto la parte de la creación y el diseño, que es una parte mágica del proceso, pero más desde la parte de la comunicación, la fotografía y el mundo editorial. Yo estudié arquitectura en Colombia, pero finalicé mis estudios en Barcelona y en Ujú. Europa el mundo editorial es muy, muy grande. Entonces, digamos que siempre se volvió como ese gran referente para mí. Y al volver a Colombia, empecé a encontrarme con que había un nicho y una oportunidad muy grande en el mercado colombiano, en donde la arquitectura se está abriendo a otros como entornos, digamos, internacionales, no solo Latinoamérica, sino Europa, Estados Unidos y demás. Y hay un vacío grande en el mercado en donde no hay una comunicación lineal entre el arquitecto o el diseñador con el mundo exterior, ¿no? Entonces, Mm. digamos que ese fue el nicho que encontramos. Y ahí empecé a adentrarme en la fotografía, en la redacción de textos, entonces todo lo que es de escribir, las revistas y demás, pero pues es evidente que vivimos en un mundo digital hoy en día, y aunque la revista física es mágica, las revistas digitales nos permiten vivir más allá de la experiencia de lo que es un apartamento, una finca, una vivienda o un objeto. La Quinta Fachada, que es mi emprendimiento, es un estudio de documentación arquitectónica que nace para cumplir esa misión en Colombia o en Latinoamérica para el mundo, en donde podamos llevar y acercar la arquitectura que estamos creando en nuestro país a nivel internacional. Entonces, un poco eso es lo que hago hoy en día. Y la historia, así como la historia que acabas de contar de cómo nos conocemos tú y yo, es bien interesante porque cuando yo me gradué de arquitectura en Colombia no había como tal tantas casas de revistas a nivel nacional. Entonces, digamos que fue un poco empírico el proceso de crear una revista digital nueva y empezar a Ujú. aprender un poco en el camino de mis errores, de los errores, de lo que necesita el mercado, para cada vez posicionar un poco más ese aspecto. Buenísimo. ¿Y cómo te encuentra la gente? Pues hoy en día estamos en Instagram como La Quinta Fachada Raya al Piso, y ahí está creciendo la revista digital, pero también lo que les contaba es una plataforma pues de difusión como agencia creativa. Buenísimo. Y eso es lo que más me interesa, porque es que además es una historia particular. He trabajado con arquitectos como consultor, he entrevistado desarrolladores acá en la temporada anterior a esta, que pues Mérida, donde vivo, es mucho, de mucho desarrollo inmobiliario. Y a mí me interesa mucho es como saber eso, justo ese twist de decidir también qué fue lo que te llevó a decidir no ejercer como arquitecta, con ese cariño que tienes, además de lo que cuentas, pero cómo generar un modelo de negocio desde un medio de comunicación específico, que ya te entiendo, tienes la quinta fachada y también tienes el modelo de agencia, pero cómo llegas ahí, cómo llegas a ese modelo, porque finalmente es los pocos arquitectos, que son muchos que conozco, Sí. no es tan común para el arquitecto, es un poco ajeno, ¿no? Y por eso hay tan pocas revistas, por eso hay tan poca difusión. Entender qué te fue llevando hacia allá, qué ideas llegaron, cómo llegaste ahí. Claro, bueno, entonces yo al ser arquitecta obviamente está como para los caminos de ejercer como tal, está ser diseñador, ser arquitecto, diseñar muebles específicamente, ¿no? Y todo eso tiene un proceso muy lindo porque tiene un proceso pues de investigación, de tratamiento con los materiales, de diseño, de trabajo con el cliente, que es un proceso artístico muy creativo y muy especial, em, que yo como arquitecta logré ejercer en diferentes prácticas que hice, pero empecé a darme cuenta que hay dos cosas. La primera es que yo personalmente soy una persona sumamente social, entonces digamos que estar todo el tiempo diseñando en el back office me costaba un poco porque me hacía falta ese relacionamiento humano. Pero por otro Ok. lado, como que me di cuenta que los arquitectos tienen un proceso creativo
tan intenso que ya a la hora de vender sus proyectos o sus productos, digamos que no tienen el tiempo porque cierran un proyecto y empiezan otro. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que se necesita como una parte comercial muy grande o de mercadeo para la arquitectura con una sensibilidad de arquitecto, porque yo siempre lo digo así en chiste, pero es muy diferente vender hamburguesas que vender arquitectura, obviamente porque uno es comida y el otro es un espacio donde uno vive, pero porque la arquitectura se tiene que vender con líneas rectas, de forma como donde se narra el recorrido, y eso es algo que en verdad entiende casi siempre es un arquitecto que construye las Claro. plantas, los planos y demás. Entonces, digamos que ese ojo nace también desde la arquitectura. Y digamos que ya más precisamente en Colombia hay como un boom ahorita muy grande de arquitectura, diseño y demás, porque tanto Colombia como los países latinos tienen como una experiencia con la artesanía y un legado pues muy grande. Y la gente Ujú. necesita contar esas historias. Son historias que nunca se han contado antes, son historias que no son fáciles de contar por el territorio, por la historia y por demás. Y los arquitectos casi nunca tienen el tiempo de hacerlo. Entonces, alguien tenía que hacerlo. Y yo siempre digo, por ejemplo, las historias de los diseñadores y los arquitectos en Milán o en Estados Unidos se conocen mucho porque llevan millones de años contándonoslas y millones de libros y millones de referentes, pero en Latinoamérica no. Entonces, un poco como que de ahí nace, no sé si responde del todo tu pregunta, pero podemos seguir Ujú. profundizando. No, buenísimo, no, pero hasta ahí está genial. Es como que empiezas a encontrar ese vacío realmente que va mucho más incluso del deseo personal. Pero ¿en qué momento empiezas a dar el twist a hacer agencia? Eso Claro, está. entonces, creo que uno alimenta al otro, ¿no? Yo veo esto como un ciclo. Entonces, está obviamente el ciclo, yo le digo el ciclo front-end, que es la revista digital, en donde es súper aspiracional, donde contamos los proyectos, donde se vuelve como esa plataforma de difusión, que por lo menos acá en Colombia no hay, solo hay una Ujú. revista, que eso es muy poquito para la cantidad de talento que hay. Pero Sí. entonces luego también está el backend, que es donde se conecta, donde los arquitectos me dicen, Pauli, ven, yo quiero mostrar mi proyecto, pero no tengo buenas fotos, pero no tengo videos, pero no tengo tiempo. O sea, el asset número Ujú. uno de la agencia es el tiempo. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, pues pucha, nosotros tenemos el ojo, tenemos la visión y tenemos el tiempo, entonces creamos pues una agencia de servicios de 360 grados, en donde yo te ofrezco los servicios de fotografía, videografía, manejo de redes sociales como una agencia, pero además también Ujú. te ofrezco el lugar donde poder publicitarlos y donde poder llevarlo al siguiente nivel. Buenísimo y especializado ya en un gremio y en un Claro, nicho que claro. es más grande de lo que la gente cree. Exactamente. Pues al final todos vivimos en un espacio cerrado, ¿no? Pasamos más del 80% de nuestra vida en un espacio interior que tiene Sí, diseño. sí, los interioristas, siempre va a haber trabajo para los interioristas. Exacto. De hecho, en pandemia fue uno de los sectores que fue ambiguo para ellos, pero la gente quería remodelar más sus espacios porque no se aguantaban de verlos, pero no dejaban entrar a la gente a las casas para hacer obra. Pero fue algo ambiguo que mientras se reactivaba, la gente salió con muchas ganas precisamente porque siempre estamos acá, tal cual como mencionas. Oye, Paula, y quería preguntarte dentro de todo lo que has contado, en todo tu proceso de emprendimiento, ¿has tenido alguna historia que se salió de la lógica? Es decir, tú decías por lógica va a pasar a B y C y empezaste a hacerlo y de A pasaste a M y de M volviste a D y después terminaste en H. ¿Cómo tienes alguna historia o algo que en este emprendimiento se te haya dado que se salió totalmente de la lógica? Sí, yo creo que definitivamente y todos los emprendedores podemos sentirnos relacionados con la siguiente frase y es que el camino no es lineal, ¿no? Entonces, normalmente nos encantaría pintar un punto A, como tú dices, y llegar al punto B, pero la verdad es que eso casi nunca sucede porque en el camino hay mucho aprendizaje y mucho por descubrir. Cuando yo empecé en todo este tema de la fotografía, la verdad es que yo lo hice porque un jefe que tuve en España, yo hacía todas las maquetas para su estudio y diseñábamos pues como interiorismo, y él un día me dijo, yo no te veo feliz, ¿por qué no vienes conmigo a vender esta casa a los clientes? Y entonces ahí yo empecé como toda esa parte de comunicaciones y demás, y empezamos a registrar todos los proyectos. Él no tenía portafolio, pero era una agencia que llevaba más o menos desde los 80 abiertos, o sea, una Ok, agencia de arquitectura, mejor dicho. afirmo. Empezamos a hacer todo el portafolio colectivo de imágenes y demás, entonces yo por ahí dije como, wow, va a ser por la fotografía, ¿cierto? Como ser fotógrafa de arquitectura. Entonces durante muchos años yo me soñé ser una fotógrafa pues como muy, muy buena y la verdad es que en el camino me comencé a dar cuenta que la fotografía por sí sola es muy poderosa, pero hoy en día se está demandando más en cuanto al video, en cuanto a la experiencia, en cuanto a los eventos. Y ahí fue, digamos, donde ese camino de fotógrafo me empezó a llevar como a lo que es hoy en día una agencia y un modelo de negocio que no es simplemente de una persona, sino que tiene un equipo de creativos detrás. Y justo cuando ya tenía todo eso montado, una de las personas más influyentes en la arquitectura en Colombia me contactó y me pidió trabajar con ella como su mano derecha.
Entonces, digamos que Ok. yo que pensé nunca volver a emplearme, trabajé como su mano derecha durante un año y fue espectacular porque esta persona fue la que me abrió los ojos al mundo editorial, al poder del mundo editorial. Entonces, digamos que yo que pensaba no volver a mandar una hoja de vida, por ejemplo, o ser solamente yo fotografía, me empiezo a dar cuenta que en el camino hay muchos retos y que hay mucho por aprender todos los días y que quizás entonces no solamente ser la fotógrafa de arquitectura, sino además tener la agencia, pero que además el mundo editorial tiene mucho peso. Y creo que en este momento, por ejemplo, como emprendimiento, sí que estamos en un punto en donde también vemos la arquitectura de cómo llevarla más allá, ¿no? Cómo llevarla más allá del celular, cómo llevar una propuesta comercial, digamos, un poco como al siguiente nivel y cómo también dejar como esa huella de los arquitectos, como un recorrido o un retrato de su trayectoria para que perdure en el tiempo y empecemos a hacer también por medio del mercadeo cosas que sean menos volátiles y menos de la inmediatez, sino que de verdad se queden más tiempo en nuestra memoria, como un contenido más lento. Entonces yo no sé en 5 años cuando hablemos, Federico, otra vez y yo te diré, ven, mira, no, esto terminó siendo otra cosa completamente diferente, porque es que hace 2 años yo te hubiera dicho, voy a ser fotógrafa y ya. O sea, en muy corto tiempo, o sea, te empleaste, te independizaste, te empleaste y te volviste a independizar a Claro, raíz de lo que veías. ¿En cuánto tiempo fue eso? ¿Como en 3 años? ¿2 años? Es lo que te pues calculo. por ahí como en 4, porque además de todo en eso antes yo trabajé en pues compañías multinacionales en el área de mercadeo, que igual es el mercadeo de la arquitectura, pero Ajá. entonces sí ha sido como el mundo corporativo, el mundo independiente, ser mi propia jefa, pero también tener un jefe con un recorrido importante, pero pensar que va a ser fotógrafa y luego decir no es suficiente, tengo que montar una empresa alrededor de esto. Buenísimo, o sea, has hecho el proceso que muchos hicimos, pero súper acelerado, te cuento, o sea, felicitaciones, o sea, no, es algo buenísimo. Paula, y siempre nos gusta pedirle a los invitados que den un consejo, Ok, y creo que en este caso un consejo a alguna persona joven que siente que no es feliz en el trabajo, que, sabes, que siente que precisamente que está para algo más grande, para poder soñar, para poder crear su propia historia. ¿Qué consejo le darías a esas emprendedoras o mujeres que están, por ejemplo, ahorita trabajando recién graduadas y estoy acá en el corporativo y me quiero ir, pero me quedo? ¿Qué consejo les darías para que den el salto y de una vez dado el salto, qué hacer además desde ti? claro, me encanta esta pregunta también porque creo que lo he pensado muchas veces para mí misma. Y creo que lo que siempre pienso que es muy valioso es nunca va a haber un momento en el que uno esté listo. No es como que yo me vaya a despertar un domingo y me sienta completamente lista para emprender y tampoco va a haber un momento en el que yo me sienta lista para buscar nuevos clientes o para quebrarme y volver a empezar. Creo que nunca uno va a estar listo para las cosas que llegan. Sin embargo, hay que aprender a hacer las cosas sin estar listos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, tengo mucho miedo, entonces no lo hago. Entonces, lo que yo diría siempre es como, hazlo, aún así tengas miedo. O sea, hazlo con miedo, pero hazlo. Y un poco eso atado de la segunda cosa que pues diría o recomendaría que a mí me ha servido mucho en mi experiencia y es la idea de emprender un poco también es todos los días dar un paso hacia el frente. ¿A qué me refiero con eso? Es todos los días trabajar en tu idea un poquito, porque algo muy grande no se construye en un totazo, digamos, sino que se construye pues poco a poco y no es como un pique de un lugar al otro, sino que es una maratón en donde si uno todos los días va empujando un poquito la caja, se van a ver los resultados. Entonces creo que serían esas dos. Nunca vas a estar preparado y dos, tener la paciencia y la entereza para empujar todos los días un poquito. Paula, me sorprende que en tan poco tiempo hablas como los que llevamos un montón de años, golpes, levantadas y que al final sí, efectivamente, uno nunca, estar listo no existe y los que somos impacientes la pasamos re mal y Sí, cultivar la paciencia es bien complicado. Entonces, pero toca, o sea, no es opcional ser pacientes y te lo digo yo personalmente, todavía me cuesta mucho ser paciente, o sea, es mi gran debilidad como persona, creo, pero nada más cierto que eso. total, no, yo estoy de acuerdo, es de las habilidades más difíciles, sobre todo porque somos seres humanos de recompensa y cuando uno emprende la recompensa se tarda. Sí, sí. O a veces uno ni se da cuenta que está allá, Claro. falta apreciación. Pues Paula, muchísimas gracias por esta entrevista, muy inspirador, ¿verdad? Que uno dice como, wow. Como además que nunca habíamos podido hablar bien. Es como, Sí, no, que tengo esto, que lo otro. No, que yo no hago esto. Bueno, y esto. O sea, como que por fin ya cuando soy tu papá me vuelve a preguntar qué hace mi hija, le contaría qué haces tu hija. sí, creo que tú le contarás a él. Le voy a contar.
Precisamente, pero de verdad, mil gracias y quedé muy sorprendido y te felicito mucho por esa valentía y ese arrojo que has tenido pues en tan corto tiempo de vida profesional, llamémoslo así, y es un ejemplo para los que vienen detrás. No, gracias a ti. Espero de verdad que esto a cualquier persona le ayude a dar ese saltico. Que así sea. Muchas gracias y los veo en No, el siguiente capítulo. nos vemos.